Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cada
Muy buenos días, muy bienvenidos a un nuevo domingo devocional. Gracias damos a nuestro Dios que estamos acá ya en el primer domingo del mes de diciembre, dándole gracias al Señor por su fidelidad durante todo el año. Y aunque muchos han tenido o hemos tenido diferentes situaciones complicadas, aquí estamos por la gracia de Dios. Aquí estamos otra vez. Y entonces quiere decir que Dios nos ha ayudado, que Él ha sido fiel y misericordioso con nosotros en nuestras situaciones tal como Él lo prometió. Yo espero que ustedes estén bien, que estén ahí reunidos como familia o si no, pues después podrán compartir este mensaje que vamos a tener en esta mañana. Recordándoles que en el primer domingo de cada mes, nosotros y cientos de miles de iglesias cristianas verdaderas celebramos la Cena del Señor. Esto para conmemorar el costo de nuestra salvación y para anunciar que el Cordero de Dios volverá, pero ya no volverá como Cordero, volverá como Rey, volverá como juez a esta tierra. Pues hoy tengo en base de eso un tema que con el permiso del Señor les voy a compartir en los minutos que Él me lo permita. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. San Lucas, capítulo número 24, y vamos a leer desde el 13 hasta el 35. Así que si usted no ha leído, no ha podido leer la Biblia durante esta semana, pues ahora se va a poner al día. Vamos a leer unos buenos versículos que no cansan, porque es solamente un testimonio, y un testimonio glorioso que nos tiene que despertar nuestro corazón, nos tiene que sacudir nuestras cenizas, porque es un tema glorioso. Y bueno, le he puesto con el permiso del Señor, al partir el pan, así se llama, al partir el pan. Era un día domingo. Primero fue un día de tristeza y confusión. Después se transformó en un día de enseñanza y exhortación y finalmente en un día de gloria y revelación. San Lucas 24, versículo 13, en adelante dice de la siguiente manera, usted espero que ya lo tenga en su Biblia de papel, si tiene versión católica es lo mismo, tiene el mismo texto o tal vez algunas palabras que varían, pero es el mismo testimonio. Y hay algunas otras versiones que están un poquito más parafraseadas, como más se hacía nuestro lenguaje, pero otra vez, el espíritu del mensaje es el mismo, o debe ser. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día. Cuando dice el mismo día se refiere a lo que dice el 24, capítulo 24, versículo 1, que dice el primer día de la semana. Usted ya sabe que el primer día de la semana es el domingo, ¿verdad? El capítulo 24, versículo 1 dice el primer día de la semana. Y luego en el 13 dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. A eso se refiere el versículo 1. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también
habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba en todas las escrituras lo que de él decían, es decir, del Mesías. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, vinieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Por eso el tema se llama al partir el pan, porque fue en ese momento en el que ellos lo reconocieron. Bueno, ¿ya vio? No pareciera que hubiéramos leído tantos versículos, ¿verdad? Pero mire, porque es un solo testimonio, es muy lindo y es un mensaje muy esperanzador. Así que vamos a orar y luego vamos a meditar un poquito acerca de esta porción que hemos leído en este día domingo, como era aquel domingo en que esto aconteció. Buen Señor y Dios nuestro, que eres fuente de vida, te damos gracias en esta hora porque nos permites este tipo de reunión, porque nos permites a través de este medio, Señor, compartir algo de los testimonios gloriosos y poderosos de tu palabra. Te damos gracias por Jesús nuestro Señor, porque por Él, por su gracia, por su amor con que nos redimió en la cruz, por esa razón tenemos la esperanza y la certeza que tenemos. Muchas gracias, Padre. Perdona, por favor, nuestros pecados. Limpia, por favor, nuestro corazón. Concédenos, Señor, que el Espíritu Santo nos controle y nos conceda ser buena tierra para recibir el mensaje o uno de los mensajes, tantos, porque tu palabra es una fuente inagotable, uno de los mensajes que tiene esta palabra para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestro alimento y para nuestra esperanza. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo Santo, nuestro Señor. Amén. Bueno, cuando comenzamos este pasaje, dijimos que era un día de tristeza y confusión, porque aquellos días, los días de esa semana, habían sido unos días de verdadera convulsión social en Jerusalén. Habían sucedido cosas que involucraban a todo el pueblo, pues todo el pueblo estuvo ahí presente, y no solamente el pueblo, sino que como eran días de Pascua, entonces había muchos peregrinos de Galilea, de Iturea, de otros pueblos, y estaban ahí. Así que había muchísima gente que había presenciado, o por lo menos se había enterado de aquel acontecimiento tan tremendo que había ocurrido en esos días ahí en Jerusalén. Y entonces, lo central de eso era que habían arrestado al que ellos le llamaban el profeta de Nazaret. Habían arrestado a Jesús, nuestro Señor, lo habían arrestado, y no solamente eso, sino que lo sentenciaron, usted ya sabe, de manera injusta, porque qué mal hizo él, ¿verdad? Qué mal, si todo lo que trajo fue vida, trajo esperanza, trajo perdón, trajo amor, y trajo sabiduría, trajo luz, trajo bendición del cielo, pero los duros de corazón, los que estaban influidos por Satanás, pues acusaron al Señor Jesús, y eso ocurrió en esa semana
que terminó con su sentencia, con su crucifixión. Y bueno, así que 3 días después de la crucifixión había ocurrido el testimonio que estamos hablando. Eran 2 discípulos, seguidores de Jesús, no eran apóstoles, eran 2 discípulos, porque el Señor Jesús tenía para entonces sus apóstoles, 11 que habían quedado porque Judas había muerto, y muchos discípulos, seguidores. Discípulo quiere decir eso, seguidores de Jesús, y estos eran 2 de ellos. Discípulo es aquel que es un seguidor fiel, que no es solamente un religioso, ¿cómo voy a decir? Como condicional o como condicionante, sino que es un discípulo, es un seguidor fiel que aprende de su maestro, que aprende porque quiere ser como su maestro. Y 2 de ellos iban caminando, dice ya, de Jerusalén para Emaús, una aldea que estaba a 60 estadios, dice esta versión, y que esto equivale más o menos a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y bueno, ¿cuál era el tema? El tema que llevaban era justamente lo que estamos diciendo. Dice que versículo 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Así que el tema de ellos era la injusta acusación, la injusta sentencia, la horrenda tortura y la terrible muerte de crucifixión que había sufrido al que ellos le llamaban el profeta de Nazaret. Así dijeron ellos, ¿verdad? ¿Eres tú el único forastero? Le dijeron al caminante que se puso a la par de ellos. ¿Eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. O sea que hasta ese momento, para estos 2 discípulos, Jesús solamente era un profeta. No obstante, estaban diciendo que era poderoso en palabra y en obra. No habían tenido todavía la revelación de quién realmente era nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos iban hablando de eso, y si usted se da cuenta, prácticamente iban hablando en tiempo pasado prácticamente, porque está diciendo, por ejemplo, en el versículo 21 está diciendo, nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. O sea que para ellos Él había muerto, y con su muerte se había terminado toda su esperanza. Pero posiblemente en la conversación iban comentando, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos 3 años o 3 años y medio de tanta gloria? ¿Qué pasó con todo eso? Si Jesús sanaba enfermos, si Jesús limpiaba leprosos, si Jesús resucitaba muertos, si perdonaba culpables, si hacía tantas cosas, sus palabras tan profundas, tan poderosas, tan hermosas, su revelación verdaderamente admirable. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué tenía que terminar así? Y mientras que todo aquello acontecía y ellos seguían a Jesús cuando estaba Él vivo, pues seguramente todo eso de pronto se desvaneció cuando vieron al Señor Jesús crucificado y muriendo en aquella cruz. Así que durante esa caminata, pues iban ellos conversando, y dice la Escritura que ya el sol iba decayendo, porque cuando llegaron a la entrada de la aldea, dice, el día ya declinó. O sea, era tarde ya. Iban caminando, como le digo, 11 kilómetros, pero era un poquito en camino un poquito descendiente. Entonces, pero en esa caminata, de pronto, otro caminante que denotaba muy buen ánimo va en la misma dirección y se pone a la par de ellos. Ellos no lo reconocen, lo miran como otro caminante. Y entonces él se acerca y intenta participar de aquella conversación. Y entonces les pregunta cuál es el tema, por qué sus rostros están así de tristes. Y entonces ellos no dudaron en compartir las razones y el desaliento y su frustración. Le contaron que lo que ellos habían visto, y de pronto también le hacen una pregunta que no necesariamente era muy, muy descortés, sino que dice, ¿eres tú el único forastero que no está enterado de todo lo que ha sucedido en Jerusalén? Forastero, es como que dice extranjero, porque como le dije, habían muchos que no eran de Jerusalén.
¿verdad? Entonces venían de diferentes pueblos y entonces se supone que el caminante que se había puesto a la par de ellos era otro forastero que venía de algún pueblo hacia Jerusalén. Y entonces le dicen, pero eres tú el único que no se ha enterado de todo lo que ha pasado. Y él todavía con una paciencia sublime les dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas han pasado? Y bueno, empiezan a contarle lo que pasó. Pero estos caminantes iban como de regreso a su pueblo, de regreso a su aldea. Ellos habían estado siguiendo a Jesús en Judea, habían caminado con él para Galilea posiblemente, lo habían estado siguiendo por donde él iba, pero ahora todo ha terminado. Ahora el maestro, el profeta, ha muerto. Y entonces ahora ellos van de regreso, como quien dice a su pueblo, vamos a nuestra realidad. Vamos a continuar con nuestras tareas de siempre, porque aquella esperanza de nuestro Redentor, el Mesías que habría de venir para redimir, y nosotros creímos que era este profeta de Nazaret, Jesús Nazareno, nosotros creíamos que él era, así que esto se terminó, y entonces, ¿qué hacemos aquí? Vámonos para nuestro pueblo y recomencemos otra vez nuestra realidad. Una cosa parecida estaba sucediendo en otro lado, porque dice la palabra del Señor que Pedro, en San Juan 21, dice que Pedro estaba ahí con otros 6 discípulos. Y entonces Pedro dijo, acuérdese que Pedro era pescador, y entonces de pronto Pedro dijo, yo me voy a pescar. Y entonces los otros 6 discípulos le dijeron, pues vamos contigo. Y se fueron y se metieron en el lago de Galilea en una barca y se fueron a pescar. Acuérdese que antes de seguir a Jesús eran pescadores ahí en el lago de Galilea. Entonces ellos también están como diciendo, esto se acabó. En medio de sus llantos, porque lo amaban. Habían visto tiempos de gloria, de verdad, de grandes victorias. Y entonces ahora todo aquello se ha esfumado. Dice, bueno, a volver a nuestro pasado. Y entonces se van a pescar. Y esa noche no pescan nada. Pero ellos también están retrocediendo, como diciendo, todo esto se acabó. Todos esos fueron pues días de tristeza y de confusión. ¿Por qué razón? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo es posible que todo aquello se haya terminado? Si el Señor, tan poderoso, tan maravilloso, y nosotros sabíamos que Él era el Mesías, porque ya se lo había revelado el Señor al apóstol Pedro. Bueno, y a los demás también. Así que el día empieza a cambiar. Siguen caminando aquellos dos, volvemos con ellos, y entonces el caminante, claro, esta versión dice que les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Hay una versión que dice, ay, qué torpes son, pero esa versión está muy fuerte. Yo de ninguna manera, el que es nuestro creador jamás nos diría torpes, jamás. Así que la versión no está muy adecuada. Quizá en otro país se toma como el torpe como algo tal vez común, pero no. Aquí dice tardos, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y déjeme decirle que no es para desmotivarle o desmotivarme a mí tampoco, de ninguna manera, pero muchas veces nosotros somos tardos también para entender, ¿o no? Dice que los discípulos algunas veces, dice la Escritura, dice, entonces entendieron lo que les había dicho, no sé cuándo. Y así nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Ay, no te entendí, no te había entendido. Mira, pues, hasta ahora te entendí. A veces somos así un poquito tardos, ¿verdad? Y por esa razón es que necesitamos que se nos repitan las cosas porque no siempre las entendemos rápido. O sea, no podemos nosotros señalar a aquellos porque nos estaríamos señalando a nosotros, somos iguales o tal vez ni siquiera como aquellos. Entonces el Señor les dice, el caminante pues, con toda paciencia, compadecido del estado del corazón de ellos, les empieza, en primer lugar les escucha. Les escucha las noticias, les escucha los razonamientos y les escucha los lamentos y después empieza a intervenir con una exhortación. Y fíjense que era domingo y ellos están hablando de que Él les abrió las Escrituras. No crea usted que Él llevaba una Biblia como esta, que Jesús llevaba una Biblia como esta, no. En aquel tiempo eran rollos,
como pergaminos, pero nuestro Señor Jesús tampoco llevaba pergamino. Porque Él es la palabra. Él es la palabra. Entonces les comenzó a hablar. Simplemente a hablar, no a leer. No tenía nada que leer. Les comenzó a hablar. Le dice, ¿no era necesario pues que el Mesías debía padecer? ¿No está escrito así en los libros de Moisés, en la Torá? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿No está escrito ahí? ¿No está escrito en los profetas? ¿No está escrito en los Salmos? Dice otra versión. O sea que ya disponían de aquellos libros en aquel tiempo. Ya disponían de esos libros y de esas enseñanzas. Y cuando ellos iban a las sinagogas, antes de seguir a Jesús, iban a las sinagogas, oían estas palabras. Y no necesariamente decían, pues un día va a venir un Redentor del cielo y va a sufrir como cordero y va a morir así. En Isaías dice una parte bastante revelada, pero en aquellos libros todavía no. Sin embargo, habían símbolos. Habían símbolos. ¿Por qué razón para adorar a Dios había que sacrificar animalitos? Claro, no como lo hacen o lo hacían, todavía lo hacen algunos de nuestros ancestros tal vez, ¿verdad? Que gallos y otros. No, ellos lo que Dios mandó en su palabra, corderitos, ovejas o becerros alguna vez. Pero ¿por qué habría de morir alguien, algún ser, para que el adorador pudiera ser perdonado de sus pecados? Pues no hablaba de Jesús necesariamente, pero era un símbolo que ya apuntaba hacia aquello. O sea, todos los libros de las Sagradas Escrituras hablaban del Señor Jesucristo, aunque no mencionaban el nombre. Porque Dios en su misericordia así lo permitió para que comenzara el hombre a pensar acerca de la necesidad de un sacrificio redentor. Pero aquel domingo que el caminante iba platicando con ellos, les abrió las Escrituras y ese día se convirtió en el primer día dominical de escuela bíblica. Lo que se le llama en muchas iglesias evangélicas la escuela bíblica dominical, porque fue en día domingo cuando el Señor les abrió las Escrituras y el maestro fue el maestro de maestros, Jesús, solamente que no había sido reconocido. Entonces, no solamente los exhortó, sino que les comenzó a enseñar o a revelar lo que las Escrituras decían. Y aquella enseñanza les comenzó a remover las cenizas de su alma a los dos. Note que van caminando, el sol va declinando y se está haciendo ya tarde, ya empieza a oscurecer. Pero sin embargo, yo pienso que a ellos se les hizo corto el camino, porque de tal manera iban encendidos, escuchando la palabra revelada. Entonces esto quiere decir esto, y aquello también quería decir esto, y aquello se refería a esto, y aquellos van escuchando la palabra y verdaderamente sintiendo que algo está pasando en sus corazones. Entonces, porque ahora van escuchando no solamente palabra, sino significado de la palabra. Ahora van escuchando no solamente palabra, sino el espíritu de la palabra, el poder de la palabra. Y bueno, les removió las cenizas de su corazón y les comenzó a fortalecer el ánimo. Y en el transcurso de la caminata, yo supongo, como le digo, que tal vez la sintieron un poco corta por la emoción que llevaban. Iban concentrados. Y fueron llegando pues a la aldea o a la entrada de la aldea. Y en ese momento el caminante, el acompañante les empieza a despedirse de ellos, como dando a entender que su caminar sigue hacia algún otro lugar. Pero usted ya oyó que dice que ellos le suplicaron que se quedara ahí. Y le argumentaron, ¿verdad? El día ya declinó o está declinando, ¿verdad? Vamos a pasarnos por acá. Por donde vamos, dice, mas ellos llegaron, dice, a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Es decir, le obligaron, quiere decir, le rogaron mucho, lo convencieron, según ellos, de que se quedara. Quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Quiere decir que el sol ya había declinado. Y entró, pues, dice, y se quedó con ellos. Bueno, vamos a detenernos un momentito por acá para nuestra alabanza de siempre, ¿verdad? Y luego vamos a volver para concluir esta meditación acerca de este
precioso testimonio por causa de que al conmemorar la cena del Señor, es eso lo que recordamos, lo que nuestro Señor Jesús padeció. Toda la Escritura revelaba eso, lo que Él iba a sufrir. Y aquí como el Señor lo está, Él mismo se los está diciendo a ellos, pero no se ha revelado a ellos. Solamente les está revelando la palabra. Él no se ha revelado. Esa revelación la vemos brevemente después de nuestra pequeña pausa. Entonces, escuchemos la alabanza o participemos de ella y nos encontramos en un instante para la breve conclusión, como siempre lo hacemos. No se vaya. Jesús, levantamos tu nombre en alto, nombre que es sobre todo nombre. Te amamos. Vamos, acompáñanos. Levantemos en alto el nombre de Cristo. Oh. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre, Cristo. Aleluya. Te amamos, Jesús. Hay victoria al mencionar el nombre de Cristo. Vamos, que todas las naciones lo canten. Precioso, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, y tu nombre
sanidad, en tu nombre hay libertad, en tu nombre se renuevan las fuerzas. Corremos a ti, Jesús. Que se levante el nombre de Jesús en casa, que se levante el nombre de Cristo en todas las naciones. En medio de esa enfermedad anunciamos la victoria del nombre de Cristo, del nombre de Cristo. Oh, una última vez lo decimos todos. Y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Te amamos. ¿Cómo se siente? ¿Está meditando en la lectura? Es hermoso, ¿verdad? Que siempre hay algo más. Y todo esto nos habla a nosotros. Siempre se refiere también a nosotros, siempre. Bueno, entonces, volviendo pues a la casita en la aldea de Emaús, en aquel ambiente íntimo de hogar y familiar. Bueno, pues después de algún tiempo seguramente ahora ya está lista la cena. Y entonces dice, se acercan a la mesa, dice el versículo 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, tomó la iniciativa de tomar el pan. En aquel tiempo había algunos tipos de pan, pero había uno que era como una tortilla muy gruesa, ¿sí? Y entonces, pero era de trigo, y entonces era de partirlo. En algunos pueblos le llaman sheca. Y a repartirlo. Cuando él tomó el pan, dice que lo tomó, lo bendijo y lo partió. Es el mismo orden que se hace en la cena del Señor. Se toma el pan, se ora al Señor, le pide su bendición, el pan está partido, entonces ya uno lo puede digerir. Y en este caso, no lo dice la Escritura, porque dice que ellos tenían velados sus ojos. No es que no podían mirar. Estaban viendo, pero no lo podían reconocer. En primer lugar, porque sus ojos estaban velados y porque él ya tenía su cuerpo de gloria. Era real, era tangible. Porque más adelante, en versículos que no vamos a leer, o si quiere los leo rapidito, dice, y como versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. En otra parte habla de que él también le dijo a Tomás, tócame, mete tu dedo aquí en la herida, mételo. No seas incrédulo, sé creyente. Él era él, el mismo cuerpo, solo que ahora glorificado, pero cuerpo tangible, como el nuestro, solamente que ahora él es muy difícil describir eso porque cuesta entenderlo. Él ahora tenía la capacidad otra vez de poder aparecer y desaparecer, de pasar paredes o estar en distancias en un instante, transponerse de un lugar a otro en un instante. De hecho, que dice que después de todo este encuentro y lo demás, aquellos se van de regreso. Cuando el Señor se revela ahí en su casa, al partir el pan. No sé si eso pasó. Dice que en ese momento los ojos se les abrieron, Dios les abrió sus ojos en el sentido de que pudieron reconocerlo. Y no solamente eso, sino que es posible que cuando Él extendió sus manos para darles el pan, es posible que le vieron las heridas. Entonces, ellos dicen que en ese momento que lo reconocieron, Él se desapareció. Y entonces es cuando ellos empiezan a decir, no nos ardía nuestro corazón con lo que nos decía. Y todo lo que la palabra nos dijo, no nos ardía el corazón. Ya ve usted cómo iba el corazón de ellos en la caminata. Se iba encendiendo poco a poco. Aquella tristeza y aquella confusión comenzó a
a irse, porque ahora viene una exhortación llena de esperanza y lo último que ocurre es la revelación de Él, no solamente de su palabra, sino de Él. Se revela Él a ellos al partir el pan. Y dice la palabra del Señor que cuando vieron esto comentaron, sí, por eso nos ardía el corazón, Él es el Señor venía con nosotros. Y dice que en ese mismo momento, otros 11 kilómetros para Jerusalén ahora de su vida. Pero no sintieron el cansancio, saber a qué horas llegaron, ¿verdad? Tal vez 10 de la noche, saber cuánto para caminar esos 11 kilómetros, 11, 12 de la noche, hasta llegar al aposento alto donde estaban reunidos los otros y a escuchar lo que estaban comentando los otros y a contar lo que a ellos les había acontecido. Pero parte de lo que no vamos a leer, de lo que no vimos ahora, es que el Señor, estando ellos en esas discusiones y en esas cosas, entonces resulta de que el Señor Jesús se aparece en medio de ellos. Es lo que le digo, su cuerpo ya glorificado, ahora se aparece ahí y les dice Shalom. Y ellos de gozo no creían que Él era, porque a pesar de que Él se los había dicho, no le habían entendido. Él había dicho, más de 3 veces les había dicho, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser torturado, va a ser humillado, el Hijo del Hombre, y va a ser crucificado, va a ser muerto, decía Él, pero al tercer día resucitará. Y entonces eso es lo que a ellos les costó creer, y fue hasta ahí cuando lo vieron, cuando entendieron la gloria de todo aquello que habían venido escuchando y viendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay por qué, apliquemos esto rápidamente, no hay por qué nosotros pensemos de que nuestro Señor Jesucristo está muerto. No tenemos por qué pensar que Él está muerto, que Él está crucificado todavía. No, Él resucitó. Él volvió a ser glorioso, volvió a ser Dios, pero Dios todavía con nosotros, solamente que ahora no lo vemos porque su cuerpo está a la diestra del Padre, en el infinito cielo. Pero su espíritu es enviado a cada persona que le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador. No tiene más salvadores, no hay más. Jesucristo es suficiente. Como dice una canción moderna, Jesucristo basta. Entonces, no hay razón para perder las esperanzas, porque hay quienes llevan muy bien su religión, pero no tienen esperanza. Y especialmente no tienen esperanza cuando miran que algo fracasa en la familia, cuando ven que un hijo anda por mal camino, cuando ocurren cosas que les derrumban completamente y entonces toda aquella cosa religiosa no les funciona. Nosotros debemos saber que Jesucristo, nuestro Señor, vive. Y no solamente vive, sino que Él es la vida. Se recuerda que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que Él es la fuente de vida. Él es nuestra vida. Por Él vivimos nosotros y por Él viviremos los que en Él creemos. Y la Biblia dice, en una de las cartas de las epístolas del apóstol Juan, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso es tan importante lo que les he dicho en nuestras pláticas que hemos tenido de tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, no solamente como una información histórica o como alguna práctica religiosa, sino como una relación verdadera. Hablar con Él y oírlo a Él en su santa palabra. Y vea usted que la revelación plena se llevó a cabo al partir el pan. Así que por eso celebramos la cena hoy. Y en esta cena pueden participar aquellos que ya recibieron a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y que ya comenzaron los pasos de obediencia. En San Mateo capítulo 28, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, les dijo, id por todo el mundo, id a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles, dice primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo es después de convertirse en discípulo. ¿Sí? Y hacer discípulos. Véalo usted en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Y aquí lo leo rápidamente por el tiempo que ya se nos fue. Pero dice nuestro Señor Jesucristo ya antesito de irse al cielo, dice a sus discípulos, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Mire el orden de la palabra en su Biblia. Vea usted que primero hay que ser discípulo y después ya puede uno bautizarse, pedir uno su bautismo por sumersión, inmersión, como símbolo de que estamos muriendo al pasado, estamos siendo sepultados en nuestro pasado, nuestros vicios, nuestras costumbres, nuestras adicciones, tanta cosa que no conviene, y al ser resucitados. Esa es una figura de que un día también moriremos, pero que el Señor nos va a levantar para vivir eternamente con Él. A no ser de que Él venga antes de que nosotros nos muramos, entonces Él mismo dice que nos levantará con el poder de su gloria. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué noticias, ¿verdad? Qué maravillosas noticias, qué preciosa esperanza la que tiene el que tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Ya lo hizo usted? ¿Ya se lo pidió usted? Espero que ya. Y que ya también vengan los pasos de obediencia que el Señor dice en su palabra, para que usted pueda gozar de todas las bendiciones del Señor, tener la certeza de que usted ha nacido de nuevo y comenzar a ver la bendición en su familia. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención y si el Señor nos permite, nos encontraremos otra vez el miércoles con otro tema familiar como los que hemos traído. Y ahí está en el YouTube, Iglesia Bautista Jerusalén, ahí donde estamos ahora, ahí está toda la historia de muchos videos para que usted pueda ir viendo otros cuando así le parezca y compartirlos también para que otros también sean bendecidos. Bueno, oramos para despedirnos en esta oportunidad y encontrarnos, si el Señor nos permite, en la próxima oportunidad. Te damos gracias, gran Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que vive, que reina y que volverá. Alabado sea tu nombre, Señor. Qué esperanza gloriosa. Te damos gracias por esta meditación que hemos podido tener. Gracias, Señor, por acompañarnos. Y yo sé que tu palabra jamás regresará vacía. Que sean benditos quienes han estado y quienes visitarán la página. Sean así. Benditos ellos y sus familias en tu nombre, Señor Jesús. Y que les conceda, Señor, el satisfacer aquellas necesidades que ellos tal vez con lágrimas han puesto delante de ti. A mí también y a todos aquellos que tú sabes. Por Jesucristo nuestro Señor damos las gracias. Amén. De nuevo, muchas gracias y nos encontramos en otra oportunidad si el Señor nos lo permite. ¿De acuerdo? Hasta entonces. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para ti.
amor.